Cistitis es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las causas? ¿A quiénes afecta o en quién es más común, en el hombre o en la mujer? ¿Cuáles son esos primeros síntomas? Vamos a aprender a reconocer esos primeros síntomas de la cistitis y qué relación guarda con alguna otra enfermedad. Además de las complicaciones, tratamientos y cómo se diagnostica. Todo esto en tan solo minutos acá en Soluciones. Y usted recuerde que puede participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Somos @solucionesgb. También pueden enviar sus mensajes a través de mi cuenta en Twitter, @h. Cistitis es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones. Recuerden utilizar la etiqueta numeral Soluciones Cistitis a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram. Somos @solucionesgb. Para tratar este tema hemos invitado a la doctora Delma Pellín, ginecólogo, y también a la doctora Aracelis Verenzuela, uroginecólogo. Bienvenida, gracias por habernos atendido, haber aceptado nuestra invitación acá en Soluciones y acompañarnos en este programa el día de hoy para tratar este tema tan interesante como es la cistitis. Vamos a iniciar esta conversación justamente definiendo qué es la cistitis. Podemos comenzar como ustedes quieran. Bueno, Doctora gracias por la Venezuela. invitación. Como bien se dijo en la introducción, cistitis, o digamos como la infección del tracto urinario, porque si bien sabemos tenemos varias estructuras anatómicas que incluyen lo que es la parte pélvica y renal. Entonces, bien sea la uretra, la vejiga o los riñones, entonces cualquiera de ellos puede ocasionar infección. Entonces, cistitis involucraría lo que es la infección bacteriana a nivel de la vejiga. Doctora Delma. Bueno, fíjate, la cistitis hoy y por el día va, como dice, y por eso es importante y te agradezco la invitación al programa, porque ha ido como ir creciendo en la actualidad y conforma lo que es el 90% de las infecciones urinarias. Como bien dijo Araceli, hay que diferenciar bien lo que son las infecciones urinarias altas de las altas ya la definió ella, lo que involucra uréteres y riñones, que se tratan justamente de eliminar las toxinas y ese exceso de agua que hay dentro del organismo. Igualmente la vejiga es la parte donde se almacena y después va su excreción fuera del organismo. Es importante reconocer en este momento que prácticamente el 37% de las mujeres sufre en alguna oportunidad de una infección urinaria y que este 37% muchas veces un 20% recidiva y un 18% es recurrente. Entonces, esa es la importancia en realidad de lo que es la cistitis. Hoy en día es muy importante porque ha ido subiendo. Es porque justamente ha habido muchas enfermedades también que están subiendo, como lo mencionaste en la introducción del programa, y una de las causas principales son las colas. La gente pasa mucho tiempo y largas horas en las colas, no toma agua, no orina cada 2 o 3 horas como debe ser, y esto hace justamente que se acumulen bacterias y no se eliminen en el momento que debe ser. Porque el ser humano, la naturaleza es tan sabia que en realidad esa zona está colonizada de bacterias, ¿no? Lo que es la piel, lo que es la vagina y lo que es la región anal tiene muchas bacterias, pero la vejiga no tiene bacterias. Entonces estas bacterias migran, ¿okay?, hacia ese sitio y pueden subir y ocasionar las infecciones. Entonces, si tú no orinas cada 2 o 3 horas y no tomas la cantidad de agua suficiente, entonces se produce lo que es la cistitis. Y justamente hablábamos de esas ganas aguantar las ganas de ir a orinar, justamente una de las causas. ¿Qué otros se pueden identificar como causas? ¿Qué otros factores se pueden identificar como causas Existen ciertos factores de riesgo. Algunas literaturas o algunos trabajos dicen que aguantar las ganas de orinar puede favorecer o no ese reflujo y puede condicionar a una infección urinaria. Pacientes embarazadas, pacientes con inmunosupresión, alguna diabetes mellitus que puedan sufrir algún paciente, puede condicionar a infecciones urinarias. El pH vaginal juega un importante papel para favorecer a una infección. Como había dicho la doctora, también la colonización que existe a nivel del tracto genital o la colonización de las bacterias a nivel de la gastrointestinal puede favorecer. Recuerden que en la mujer tenemos esa zona anatómica muy continua, tanto la parte anal, vaginal y la urinaria. ¿Y las causas se pueden diferenciar o hay causas marcadas para identificar una cistitis alta o una cistitis baja, como lo explicaban ustedes anteriormente? Una cosa es infección urinaria alta y una infección urinaria baja. La infección urinaria baja es la cistitis, que es la inflamación y la infección de la vejiga.
Hay que diferenciar lo que es una cistitis no complicada, que es la común infección urinaria que hay, de la cistitis complicada. La cistitis complicada es la que tiene todos esos factores predisponentes, entre ellos también tenemos lo que es la litiasis. La litiasis es la formación de los cálculos a nivel de la vejiga. Y esta parte que donde tú no tomas la suficiente agua hace justamente que esos cálculos también puedan ir creciendo, porque se va acumulando residuo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, una cistitis no complicada es la que estábamos hablando, que es el 90%, pero esta cistitis se puede complicar si no tomamos ciertas medidas. Como bien dijo la doctora Aracelis, ahí nombró todos los factores predisponentes como tal, que también tienen que estar bajo control para que se mantenga, como que dice, un equilibrio. ¿Cuáles son esos síntomas, esos principales síntomas que pues puede llamar la atención a la mujer o al hombre de que está padeciendo una infección urinaria? Los síntomas, lo más frecuente quizás de la cistitis o la infección del tracto urinario, generalmente es esa frecuencia miccional que presenta la paciente de ir al baño cada momento. También la disuria, que es el dolor cuando está orinando, y también puede presentar dolor suprapúbico. Entonces ese dolor a nivel de bajo vientre las pacientes pueden presentar, y cuando complican pueden presentar fiebre, dolor abdominal, dolor a nivel del costal o en la región lumbar. Entonces podemos sospechar. También pudieran presentar lo que es la urgencia miccional, que es las ganas de orinar acá, que de repente estás sentada y oye, tengo ganas de salir corriendo a orinar, o también pudiera haber incontinencia urinaria, que se le sale la orina. Entonces, una de las principales causas a veces de estos síntomas son las cistitis. Acabamos de mencionar algo de lo de los hombres y las mujeres. Es más común la cistitis en las mujeres porque su uretra es muy corta. La uretra es muy corta, mide como 2 a 3 centímetros, y eso la hace más propensa a esa migración de las bacterias de que hablábamos a un comienzo. En cambio, la uretra en el hombre es mucho más larga, lo que le da, como dice, una barrera protectora para que no vaya a tener lo que son las cistitis. Ahora hablábamos de esos síntomas y cuando comienza, digamos, a complicarse, aparece una fiebre. ¿Qué otras complicaciones podrían aparecer cuando hay una infección urinaria que pasó de ser cistitis a una infección urinaria ya alta y pues que empieza a tomar riñón y a tomar otros órganos? ¿Cuáles son esas complicaciones si no se trata? A lo mejor pasamos desapercibido la cistitis y pues no nos damos cuenta que hay una infección avanzando. Cuando esas bacterias van ascendiendo, se pueden colonizar a nivel renal, que es el único, la parte ya final de lo que es las vías urinarias, sería la pielonefritis. Ahí sí se puede complicar la paciente desde el punto de vista de sepsis. Es ya la presencia de estas bacterias ya a nivel, tanto a nivel local en la parte renal, y ya va a nivel hematógeno. Pacientes pueden presentar taquicardia, fiebre, que es necesaria. Algunas pacientes pueden terminar hasta en terapia intensiva por una sepsis de punto de partida a nivel renal. Bueno, lo que es la pielonefritis tiene otros síntomas añadidos como son el dolor a nivel de la región lumbar, que es esta que está acá, cuando a veces el médico lo examina, el examen físico, que le das unos toquecitos, hay una puño-percusión positiva, el paciente siente inmediatamente un gran dolor. Cuando hay pielonefritis hay escalofríos, entonces dices, oye, mira, no percibo que tengo fiebre, pero tengo escalofríos. Ya cuando hay una sepsis hay un toque al estado general, hay una discrepancia también lo que es el pulso y la frecuencia cardíaca, las fiebres son más elevadas, puede causar una glomerulonefritis o también una infección, una insuficiencia renal, depende del grado de severidad donde llegue. Entonces, por eso es precisamente que hay que atacar Claro. Los síntomas de un comienzo. Además, cuando estás hablando de infecciones urinarias altas hay que estudiarlo desde otro punto de vista. Fíjate que ahorita la forma más sencilla, uno siempre le insiste a los pacientes, tienes que hacerte un examen de orina simple, porque ese examen de orina simple te va a decir primero si en realidad hay una infección y segundo el grado de severidad de la infección junto con una hematología, que es un examen de sangre, y te va a decir más o menos cuánto tiempo tienes que ponerle de tratamiento, porque hay tratamientos cortos y unos tratamientos más largos. ¿Qué le recomiendo al paciente? Cuando el médico le ponga el tratamiento, por favor, cúmplalo completo. Porque generalmente se sienten muy bien y mejoran a los 2 o 3 días, pero resulta que el paciente, el médico le dijo, tienes que cumplir por 7 días, o por 10 días, o por 14 días, dependiendo de la severidad, y tiene que cumplirlo completo, porque si no, recaen en la infección, que era lo que estábamos hablando al comienzo, y entonces crea como una resistencia. Hay otros estudios que deben realizarse,
como son la ecografía renal, ¿ok? O una urotaxia es necesaria, o una cistoscopia, porque también hay pacientes que, por ejemplo, sufren de cistitis intersticial, que es otro tipo de patología. Entonces, lo principal en este momento es decirle a la gente, no se automedique, ¿no? Y yo sé que es difícil porque te dicen, oye, te mandaron un antibiótico y resulta no que se vos cáncer, consigue. no lo consigo, entonces termino tomándome otro que no es el que es. Entonces, eso trae un grave problema. Y lo otro que le dice, vaya a hacerse un examen de orina. Doctora, no consigo reactivo, pásame el examen de orina. Entonces, o le dice, mira, necesitas ya un urocultivo porque esta es la segunda vez, o mira, esta es la primera vez, o estás embarazada y necesitas saber, en realidad saber qué germen es para ponerte el Claro. tratamiento específico, y no hay tampoco para poder los discos. Continuamos acá en Soluciones. Estamos conversando con las doctoras Aracelis Verenzuela, uroginecólogo, y también la doctora Telma Pelline, ginecólogo, sobre la cistitis. Yo les dejaba una pregunta al aire y era justamente si la cistitis podría pasar desapercibida. Hay síntomas que podrían pues no ser tan intensos y se puede pasar en una cistitis como que pues algo extraño está pasando, pero no prestamos la mayor atención. Esto puede pasar. Sí, la cistitis puede pasar desapercibida. Es más frecuente o más sintomática en pacientes jóvenes. Primero, cuando están empezando las relaciones sexuales, en pacientes infantiles, quizás los síntomas son más prominentes en ellos. En pacientes mayores sí pueden presentar síntomas un poquito más solapados. Quizás no sienten o los confunden, como había dicho la doctora, hasta una incontinencia urinaria, puede ser una infección urinaria, y pueden presentar ellas una incontinencia y van al médico pensando que tienen una incontinencia urinaria y simplemente es una infección. Existen patologías que pueden confundir una infección urinaria, como una cistitis intersticial que se había nombrado anteriormente. Y generalmente la parte del interrogatorio es lo importante para poder llegar al diagnóstico. Cuando hablamos de mayores, doctoras, es mujeres entre qué edades. Después de los 50, 60 años, que están acompañadas con otras patologías. Generalmente hay algunas pacientes con prolaxo, el mismo efecto de la posmenopausia, pueden confundirse, o ellas están como más riesgo de presentar infecciones urinarias. Entonces ellas, por su mismo estado hipoestrogénico, pueden confundir una infección o una incontinencia urinaria. Y las embarazadas, quizás por su estado de inmunosupresión, el estado fisiológico del embarazo, muchas veces no presentan un síntoma clásico de una infección urinaria, y muchas veces a ellas son las que tenemos que pedirle el urocultivo y para indicar un tratamiento, más que un tratamiento empírico, una paciente joven con síntomas clásicos. Porque a una mujer embarazada hay que, digamos, estar 4 ojos con el tema de cistitis e infecciones urinarias. ¿Por qué pasa esto? Primero quería agregarte algo más. Claro. Fíjate, hay una cosa de lo que es la cistitis asintomática y la cistitis sintomática, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando del tema de cistitis, justamente está relacionado más con la paciente en edad fértil, justamente porque es la que tiene más relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, ahí hay mayor propensión a la infección. Lo que estabas diciendo es que hay mujeres que en realidad son más propensas a tener infecciones urinarias, ya sea por su vida sexual o por la deficiencia de estrógeno o por el uso también de anticonceptivos, que también hace justamente que cambie como que dice, esa flora bacteriana. ¿Okay? Hay pacientes que también tienen la uretra mucho más corta, ¿okay? Que las hace también más propensas a este tipo de infección. Entonces, ahí, y lo que te decía, ahí la naturaleza es tan sabia que tú de verdad, si tienes un buen sistema inmunológico, estás bien alimentada, realmente eso pasa totalmente desapercibido y el organismo mismo vuelve de nuevo a su cauce y que se quita la infección. Pero en el caso de esas pacientes que no sucede así, ¿okay? Son las que empiezan a presentar polaquiuria, disuria, que es dolor al orinar. Polaquiuria es la frecuencia al orinar, la urgencia miccional que estábamos hablando, que es las ganas de salir corriendo, o que de repente oriné y quedé con ganas de seguir orinando, ¿okay? Entonces ese tipo de paciente, o el dolorcito que tú dices, oye, tengo un dolor aquí como una sensación de un peso en el hipogástrico que realmente no sé qué tengo, esas son las pacientes que tienen la cistitis sintomática, ¿okay? Lo que estábamos hablando muchas veces se confunde el término de cistitis con la uretritis, ¿no? Entonces, las uretritis están más relacionadas, uno, con infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, en el caso de la gonorrea, ¿okay? Y otro, con lo que son las uretritis atróficas, que es por la deficiencia de estrógenos que ocurre en la mujer posmenopáusica. En la mujer posmenopáusica estamos hablando de esa paciente mayor de 55 años. Y en esa etapa de la perimenopausia también son muy frecuentes, justamente por esos desniveles hormonales, ¿okay?
pero es totalmente distinta. Entonces, es totalmente distinta porque justamente a esa paciente tú no le vas a poner antibióticos, a ese paciente tú más bien le vas a tratar de poner estrógeno para subirle los niveles hormonales, para poderle poner esa barrera protectora que es la uretra, porque tiene la uretra, la mucosa de alrededor de la uretra tiene muchos receptores estrogénicos y tiene una musculatura lisa, entonces tú la haces como más tónica cuando tú le pones esos receptores. Pero los síntomas son muy parecidos, son muy similares a una Son cistitis o muy una... similares, por eso es que hay que consultar al médico y vuelvo a repetir, no se automediquen, ¿ok? Porque hay que diferenciar este tipo de cosas y saber exactamente qué tienen. Los riesgos con las embarazadas. Ajá. Los Pero riesgos, antes de hablar de las embarazadas, usted nos comentaba sobre el tema de uso de anticonceptivos y la relación que tiene con la cistitis o las infecciones urinarias. ¿Qué tipo de anticonceptivos, digamos, guardan mayor relación con este tipo de infección? es que eso es muy variable. Okay. Porque los anticonceptivos se deben colocar, como dice, el anticonceptivo ideal va de acuerdo a la contextura de la paciente, si es delgada, si es gordita, si fuma, si tiene acné, ¿ok? Si en realidad tiene otro tipo de problemas, tiene ovario poliquístico. ¿Qué está sucediendo en la actualidad? Que de repente yo veo una paciente que resulta que tiene que utilizar pastillas anticonceptivas de muy bajas dosis y resulta que se está metiendo una gran carga hormonal, ¿ok? Que totalmente, por ejemplo, le causa resequedad a nivel vaginal, ¿ok? Y entonces empiezan a tener candidiasis, ¿ok? Que son las más frecuentes, y entonces empiezan a tener ardor al orinar. Entonces muchas veces esta infección ginecológica como la cándida, ¿ok? La paciente tiende a pensar que tiene una cistitis, que es una infección urinaria, porque le arde al orinar. Ahora, muchas veces sí, doctora. El uso de anticonceptivo también va a cambiar lo que es la flora vaginal, y digamos que ese estado de humedad es lo que puede favorecer. Por la continuidad que tenemos desde el punto de vista anatómico, al momento del uso del aseo, puede condicionar a esa migración de esas bacterias a nivel de la vagina a la parte de la uretra. Y muchas veces el uso del espermicida, que actualmente no se está usando con tanta frecuencia, pero el espermicida también ha condicionado como un factor de riesgo para fomentar la infección urinaria. En este momento las mujeres nos estamos viendo en una situación complicada con el tema de los anticonceptivos porque o no se encuentran o están con un precio muy elevado y pues han tenido muchas mujeres esas dificultades para conseguir el anticonceptivo recomendado por su edad, por su antecedentes, por sus condiciones, por su condición física, exactamente. En este momento, según su experiencia en sus consultorios, ¿han aumentado a lo mejor las infecciones como cistitis o como cándida por el tema de cambios radicales en cuanto a anticonceptivos, doctora? Por supuesto que sí ha aumentado, o sea, eso es una cosa que, como quien dice, el que esté en su consulta y todos lo sabemos, ha aumentado muchísimo. Ha aumentado las infecciones vaginales, muchísimo, han aumentado la tasa de embarazos, también ha aumentado porque no hay anticonceptivos, han aumentado las infecciones urinarias, pero no solamente la escasez de medicamentos, sino como te comenté a un comienzo, tú empiezas a preguntarle a ese paciente sobre sus hábitos de higiene, porque hay otra cosa que no hemos comentado ahorita, y es justamente el uso de los jabones íntimos, que deben ser la ropa de algodón adecuada. Tú vas a buscar de repente unas pantaletas de algodón y no las consigues, o vas a buscar unas toallas sanitarias de algodón, tampoco las hay. Entonces el uso de los jabones íntimos, entonces dice, ¿cómo tú le exiges a una paciente que tenga una higiene adecuada, que utilice las toallas anticonceptivas adecuadas, que use la ropa de algodón adecuada, que tome el agua mineral adecuada, ¿no? La cantidad de agua mineral, y que además no haga cola? Okay, esos son muchos factores. Para que no tenga que estar aguantando, no tome mucha agua no, porque va a estar en la cola y entonces tampoco vaya mucho al baño. no vaya mucho al baño, entonces tú dices, oye, mira, yo te tengo que decir, tienes que tomarte ese 8 vasos de agua al día, tienes que orinar cada 2 o 3 horas, tienes que utilizar ropa de algodón, tienes que utilizar ropa ajustada, no utilices espermicidas, no utilices diafragma. Entonces tú dices a veces, dices, bueno, entonces ¿qué método anticonceptivo tengo si lo que consigo es esto? ¿Ok? O que agarres y le digas, mire, señora, también tiene que agarrar y orinar, no aguantar las ganas de orinar, porque hay una cosa, hay una fase que tú dices, la vejiga se va llenando. Entonces a los 200 cc la paciente tiene las primeras ganas de orinar. ¿Ok? Entonces usted tiene que ir a orinar. Pero la gente lo agarra y lo pospone. ¿Ok? Entonces dice, la vejiga llega a una capacidad máxima hasta de 500 cc y eso causa hasta dolor, ¿no? Claro. Entonces, y la gente a veces dice, oye, ¿dónde orino? Porque a veces estoy en un sitio que no es el sitio más adecuado.
Entonces aguantas más las ganas de orinar, empieza el reflujo, empiezan los problemas, si hay un cálculo ahí, ese cálculo va aumentando, ¿ok? Entonces es una situación bien complicada, pero es aquí donde yo les digo a las mujeres que somos, las mujeres venezolanas que somos guerreras y todo lo demás, que para poder ayudar a otros tenemos que empezar a ayudarnos nosotras mismas. Y si no tenemos salud, realmente lo demás, las demás cosas se consiguen, ¿ves? Y uno siempre se la inventa, se la ingenia y todo lo demás, pero hay ciertas cosas que no podemos dejar de hacer. Ahora bien, doctora, nos tenía pendiente el tema de las embarazadas. ¿Por qué hay que estar con tanta atención con las mujeres embarazadas y el tema de cistitis o infecciones urinarias, altas o bajas? Doctora. La embarazada quizás se le tienen quizás más atención, es primero porque no presentan los síntomas clásicos como una infección a una paciente joven, una paciente que está en edad reproductiva. Quizás por su mismo efecto anatómico hace que condicione más frecuente y su estado inmunológico, que está un poco más deprimido, esas pacientes hacen más frecuente, primero las infecciones urinarias y segundo que se puedan complicar más. A ellas como son síntomas prácticamente que están solapados o son asintomáticas, se le pide el urocultivo más que a una paciente con síntomas clásicos, por las complicaciones que puede tener tanto para maternos o las complicaciones fetales, porque solamente una sepsis desde el punto de vista a la paciente también puede tener alguna complicación desde el punto de vista fetal. Vamos a la pausa y en la próxima parte seguimos conversando sobre el tema de las infecciones urinarias y las mujeres embarazadas. Soluciones. Estamos hablando sobre la cistitis y justamente estábamos tocando el tema de las embarazadas y esos riesgos. Hay que estar con mayor atención cuando son mujeres embarazadas y justamente pues nos debía la doctora Pellín su opinión al respecto, qué hay que hacer o por qué hay que estar tan pendiente, porque la mujer embarazada, digamos, es tan factor de riesgo para una cistitis o una infección urinaria. Te digo que de verdad que yo sigo diciendo que Dios es sabio, así tal cual. No, porque fíjate que si bien es cierto, la mujer embarazada es más propensa a tener infecciones urinarias, ¿por qué? Porque en realidad va creciendo ese producto de la gestación y ese útero va aumentando de tamaño con el bebé adentro y entonces la vejiga va disminuyendo su capacidad. ¿Okay? No se puede distender antes, como habíamos hablado, que llegaba hasta 500 cc, sino que realmente es más pequeñito. Por otro lado, la progesterona es tan grande, la cantidad de hormonas, que los uréteres, que antes eran muy finitos, se ponen más gruesos, lo cual agarra y permite, por ejemplo, que cualquier cálculo o algo así que esté por allí pase con relativa facilidad. En la mujer embarazada es más difícil hacer el diagnóstico de cistitis. ¿Por qué es más difícil? Por lo que acabamos de conversar. La vejiga tiene la capacidad disminuida, entonces la embarazada cada ratico va por el baño. ¿Okay? Claro. Entonces realmente tú te vienes a dar cuenta que tiene una infección urinaria o cuando ya la infección urinaria está complicada, que empieza a tener dolor o que empieza a tener fiebre o que hay mal olor en la orina, ¿ok? Y por eso es que es importante pedirle siempre, como lo comentó la doctora Berenzuela, su examen de orina dentro del control prenatal. Entonces, ¿cuáles en realidad son los riesgos? Oye, mira, los riesgos justamente estamos hablando de allí estamos hablando de una alta tasa de morbilidad en cuanto a infecciones neonatales e infecciones en las embarazadas. Entonces dice el riesgo, por ejemplo, de parto prematuro, de una ruptura prematura de membranas. ¿Ves? Entonces esas son cosas que hay que estar atentos para poder prevenir que eso no vaya a suceder, porque ese bebé pudiera ir a una terapia neonatal posterior. Ese examen de orina que usted dice que hay que entregar justo con ese control del embarazo, ¿debe ser mensual, igual como se va a hacer los ecos y hacer toda esa revisión? Depende de los antecedentes de la paciente. Porque si esta es una paciente que, por ejemplo, ya tú sabes que ha tenido litiasis renal, ¿ok? Que es una paciente que viene con un historial de infecciones recurrentes, tú allí tendrías que prácticamente hacérselo mensual. Y no solamente examen de orina, sino también el urocultivo. ¿Okay? Porque ya estás hablando de alguien que viene con un historial de infección. Ya cuando estás hablando de una paciente que, por ejemplo, es la primera vez que estaba embarazada, nunca ha tenido cistitis y todo, nunca, entonces ahí ya te estás hablando de una primoinfección, o sea que pudiera suceder en cualquier momento del embarazo, y entonces se lo pides un examen simple de orina. Puede ser un trimestral. Okay. Al principio en la primera consulta prenatal, después ya en el segundo trimestre y al final del embarazo. ¿Es a través de un examen de orina o un urocultivo que se puede diagnosticar
la cistitis o una enfermedad o una infección alta de orina? Los síntomas. Ok. O sea, yo te digo que ahorita la clínica mata todo. O sea, los síntomas que te dice el paciente. Te dice, estoy orinando más frecuente de lo normal, eso es polaquiuria. Tengo ardor al orinar, eso es disuria. Tengo una sensación de ganas de orinar y no termino de orinar, eso se llama tenemo vesical. ¿Okay? Tengo dolor en el hipogástrico, dolor en el bajo vientre, tengo enrojecido, hay unos pacientes que son tan delgaditas que a veces se enrojece la zona. ¿Okay? Entonces, esos son los síntomas que hay que estar atentos. Entonces dice, cuando esa paciente tiene todos esos síntomas, estamos en presencia de una cistitis. Cuando tú le pides el examen de orina es para verificar que es una cistitis, que no se trata de otra patología que estábamos hablando, de una infección de transmisión sexual o una infección vaginal que es muy común o una uretritis atrófica, o sea, para descartar ese tipo de cosas. Y para saber el tiempo en el que tú le vas a poner el tratamiento. El urocultivo, porque es importante, porque te va a decir cuál es la bacteria más específica. Te va a decir, mira, esta es una Escherichia coli, ¿ok? Entonces, bueno, una Escherichia coli es sensible a tal y tal tratamiento, a tales antibióticos. Entonces, tú vas de una vez con el tratamiento específico para ese antibiótico. Porque aparte del interrogatorio, que es sumamente Claro. importante, la parte del examen físico, así como para diferenciar lo que es una incontinencia urinaria de esfuerzo, una cistitis intersticial, que pueda condicionar o no una infección urinaria. Muchas veces hasta una infección vaginal puede confundir a la paciente con esos síntomas y solamente tratando la infección vaginal, pues mejoramos a la paciente sin ni siquiera pedir un examen de orina. O sea, quizás como dice la doctora, si tenemos el interrogatorio el 100% de la paciente y el examen físico, que es importante, muchas veces el tratamiento va a ser empírico, sin necesidad de llegar a un examen de orina, un urocultivo. Siempre y cuando queramos hacer otro diagnóstico diferencial, ahí sí estaríamos solicitando un examen de orina, urocultivo o otros estudios como de imagen, un eco o una urotac. Ahora pasemos al tema del tratamiento. Un tema complicado en este momento, ya lo hablábamos en los bloques anteriores por la situación en cuanto a medicinas y sobre todo antibióticos. ¿Cómo se está haciendo en este momento? ¿Cuál es ese tratamiento inicial para una cistitis pues común, normal y cuál es la situación en el caso de una infección urinaria un poco más complicada, una infección urinaria alta? Bueno, Doctora. primero vamos a empezar con un tratamiento empírico de la paciente. Primero quizás explicándole las medidas preventivas para no llegar a una infección urinaria, pero obviamente si ya tenemos la cistitis hay que indicarles el tratamiento, se basa en antibióticos. El tratamiento puede ser entre 5 a 7 días y siempre vigilamos de que no persistan o no recaigan ese tipo de infección, como se le dijo dijo la doctora Delma Pellín, explicarle a la paciente primero que la ingesta de líquido es muy importante, la hora de tomar el antibiótico, que generalmente las pacientes van a presentar la mejoría en 48 a 72 horas, pero importante es cubrir los 7 días, generalmente lo que dura el antibiótico, para, digamos, erradicar la bacteria en sí y no pretenda o no caigan las recaídas o las reinfecciones de estas pacientes. Algunas recomiendan orinar después del coito. Es importante el aseo en las pacientes para la parte vaginal. Okay. Todo el mundo recomienda que el aseo, la higiene personal tiene que ser de adelante hacia atrás, para no arrastrar las bacterias de la flora gastrointestinal y vaginal a la parte del uretral y así favorecer o digamos prevenir las infecciones urinarias. La recuperación de una cistitis puede ser en cuánto tiempo utilizando el tratamiento adecuado. Ahí volvemos a la nueva, o sea, hay cistitis no complicadas y cistitis complicadas. Entonces, ahí vuelvo de nuevo a decir, mire, no se automediquen. Eso es importantísimo. Y los antibióticos van a depender justamente si es una cistitis, si es una cistitis no complicada o si es una cistitis complicada. Y no solamente vas a colocar el tratamiento con antibióticos, sino que hay pacientes que tienen dolor, tienes que ponerle también analgésicos, en otras hay que ponerles tratamientos específicos para mejorar esa uretritis, ese ardor que tienen al orinar. Entonces, hay otras cosas que se pueden colocar, por ejemplo, es decirles justamente, hacerles la recomendación de que tienen que beber de 6 a 8 vasos de agua al día mínimo, que tienen que orinar cada 2 o 3 horas, que no aguanten las ganas de orinar. Y lo más importante, que se tomen el tiempo para orinar. La gente a veces arriba al baño y dice, ya oriné, y salió corriendo, ¿no? Claro. Entonces dice, hay que tomarse el tiempo completo para vaciar por completo la vejiga, ¿okay? Entonces, esas son cosas que hay que tomar en cuenta y en consideración en cuanto al tratamiento.
Vamos a revisar parte de los comentarios que nos hacen llegar. Vamos a iniciar con Instagram. Hay varios comentarios en Instagram que ya los vamos a leer. Por ejemplo, nos pregunta Fergón84, ya lo tienen allí en pantalla. Dice, soy hombre y me ha dado 4 veces. Y las primeras veces fueron horribles porque hasta las paredes de la vejiga las boté y orinaba sangre pura. Ahora, ¿por qué me ha dado tantas veces? Hay que estudiarlo, debemos estar en el hombre hay que hacer un diagnóstico diferencial también en relación a las prostatitis, ¿no? Digo, no es nuestro fuerte porque en realidad somos ginecólogos, ¿no? Ellos tendrían que consultar al urólogo y ver en realidad qué está sucediendo, si es un problema de la próstata, si es un problema en realidad de la infección urinaria o si tiene algún factor otro condicionante, ¿ok? Como un cuerpo extraño, ¿ok? Que esté ocasionando este tipo de infección. Cuerpo extraño, estamos hablando por ejemplo de los cálculos renales. ¿Okay? Que estos cálculos pueden ser tanto de calcio como de ácido úrico, entonces hay que hacer un estudio mucho más profundo para ver qué está pasando. Hay valvas también a nivel de la vejiga que no permiten el paso hacia las uréteres. Entonces muchas veces estas valvas no funcionan de la manera adecuada y entonces permite el reflujo. Entonces por eso es que hay que estudiar bien y ahí es donde yo le digo, consulte a su médico bien, para que le haga una buena historia clínica, le haga un buen examen físico y le indique, en este caso que ya es una infección recurrente, cuáles serían esos estudios complementarios que tiene que hacerle, ya sea cistoscopia, un ecosonograma, y descartar, ver cuál en realidad, cuál es el origen de esa infección. Cuando aparece sangre en el orine y se tiene una cistitis, ¿esto por qué pasa? Realmente por los procesos inflamatorios a nivel de las paredes, tanto de la uretra como de la vejiga, puede provocar una hematuria. Es muy difícil quizás nosotros verlos, la hematuria macroscópica. Realmente sí puede ocurrir una microscópica, porque eso solamente la veríamos en un examen de orina, esa hematuria. Cuando ocurre que nosotros la vemos a simple vista, hay que pensar más bien en eso, en cálculos o en tumores. En el hombre es muy difícil que ocurran las infecciones, o sea, no es difícil, es menos frecuente que ocurran las infecciones urinarias. Como habíamos dicho, desde el punto de vista anatómico, su uretra es más larga para el ascenso de esas bacterias. No tenemos tan la zona anatómica gastrointestinal hacia la parte de la parte uretral del hombre, está un poco más lejano que el de la mujer, y el mismo efecto a nivel subpene, que es más seco que la parte vaginal de la mujer, que tenemos más mucosa, hace que esas bacterias puedan, digamos, como matarlas en el momento del ascenso a nivel de la uretra. El hombre, cuando es más frecuente una infección urinaria, quizás no sabemos si es infección urinaria o no, por los síntomas que puede presentar, como había dicho la doctora, hay que descartar si cálculos o tumores o enfermedades de transmisión sexual. Generalmente ellos pueden presentar una uretritis y no sabemos en ese momento, y quizás estamos mal diagnosticando o no diagnosticando realmente qué puede estar pasando en ese señor. Nos pregunta también Verville19 a través de nuestra cuenta en Instagram, ya lo van a tener en pantalla. Ella dice, buen día, al sentir ardor me aseo con agua y vinagre y me ha dado buenos resultados. Bueno, te voy a decir algo, las duchas con vinagre se usaban hace algún tiempo para tratar algunas infecciones vaginales. Entonces, realmente a lo mejor esta paciente está más bien teniendo una infección de tipo vaginal que una infección urinaria baja. ¿Okay? Entonces, ¿qué le recomiendo yo? La ducha vaginal de por sí sola le puede causar alivio porque a lo mejor está justamente en la presencia de esa bacteria. ¿Okay? En la actualidad no se utilizan las duchas, yo le recomiendo que acuda al ginecólogo para que la examinen bien y le pongan el tratamiento adecuado para que ya deje de ser algo así preventivo como un pañito de agua tibia que estamos colocando sencillamente para solapar los síntomas y de verdad poderla tratar. ¿No están recomendadas en este momento las duchas vaginales? No, hace mucho tiempo que dejaron, porque hay que diferenciar muy bien lo que es la higiene íntima de la higiene interna. Entonces la higiene interna, que eran ese tipo de duchas que se utilizaban, que limpiaban toda la vagina y todo lo demás, que muchas veces la gente lo usaba con frecuencia hasta después de tener relaciones sexuales, se demostró que justamente barren todo lo que es la flora bacteriana normal, ese ecosistema que está allí bacteriano que nos protege más bien de las infecciones. Entonces, la higiene íntima es sencillamente la limpieza de los genitales externos. ¿Okay? Entonces, lo que es la vulva, lo que son los labios mayores, los labios menores. Vamos a revisar ahora parte de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden que estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Cistitis que tienen allí en pantalla. Nos pregunta
Casey Aldeis dice, ¿la infección vaginal puede ocasionar cistitis? Sí, la infección vaginal, por lo que hemos explicado, por la misma continuidad. Primero el aseo, cuando estamos orinando, las pacientes generalmente se están limpiando de atrás hacia adelante. Arrastramos las bacterias, tanto vaginal como del ano, hacia la parte uretral y eso condiciona una infección urinaria. Nos pregunta por acá Judith Brito también, dice, hola, ¿es cierto que el uso de toallas húmedas propicia infecciones en la orina? Bueno, es que las toallas húmedas, de verdad, ahorita es muy difícil decirle a la gente que no utilice toallitas húmedas porque la gente está utilizando lo que sea. Es igualito que agarre y te dicen, oye, usted tiene que secarse con el papel higiénico y muchas veces te dicen, ¿con qué papel? Si no tengo papel toalla en mi casa. A mí me ha tocado pacientes que también que utilizan toallitas, ok, recortan las toallas viejas de la casa y eso lo utilizan para secarse y dicen, ay, no, yo lo lavo y me lo vuelvo a colocar. Resulta que eso es un gran medio de cultivo y hace justamente que propicien las bacterias. Las toallitas húmedas, mira, decirte ahorita de verdad, yo no estoy de acuerdo con el uso de toallitas húmedas, pero las que las utilizan, porque no tienen otra cosa, traten después de secarse con el papel, ¿ok? Porque esa humedad que se mantiene justamente es la que agarra y hace... Continuamos acá en Soluciones ya en la última parte de nuestro programa. Vamos a seguir revisando los comentarios de ustedes, nuestros queridos seguidores, a través de nuestra cuenta en Twitter. Nos pregunta por aquí Merari Guerra, dice, ¿hay alguna relación con la cistitis y la menstruación? ¿Es normal? ¿Guarda alguna relación esto? Algunas pacientes pueden presentar esos síntomas y quizás también infecciones vaginales previo a la menstruación, pero está condicionada la parte hormonal femenina. Algunas pacientes por su estado también están relacionados con las partes de la menstruación, algunas pacientes están un poco más inmunosuprimidas y puede favorecer. Lo más probable es que tenga ya la infección urinaria, su estado inmunológico lo está, digamos, combatiendo, y ese estado de menstruación hace que pueda presentar los síntomas urinarios. Nos pregunta también Ibis Janet Díaz N. Dice, luego de hacer tratamiento de antibióticos sigo con la molestia al orinar. ¿Es conveniente un urocultivo, doctora? Por supuesto, si su médico ya le diagnosticó en la primera oportunidad la infección urinaria y le indicó el tratamiento, definitivamente estamos ante, o no cumplió, vamos a decir, cumplió todo completo el tratamiento, estamos en presencia de una reinfección. Entonces tendríamos que ver, de nuevo, pedirle su examen de orina y su urocultivo para ver en realidad si ha mejorado o no ha mejorado, y porque a lo mejor fue el tratamiento muy corto, entonces hay que prolongarlo más, pero hay que saber exactamente, o no es la bacteria, ¿ok? Entonces vamos a ver cuál es la bacteria específica y poderle colocar el tratamiento. Con relación a la pregunta anterior que estabas diciendo, menstruación, de la menstruación y la cistitis. Son cosas totalmente independientes. O sea, la menstruación no te va a hacer que te salga una cistitis. O sea, la menstruación es un ciclo normal dentro de lo que es el ciclo de fertilidad de la mujer, ¿ok? Que sencillamente es un sangrado por la descamación del endometrio. O sea, son cosas que son conductos distintos y no debería repercutir en el otro. Okay. Pregunta también Esther Guevara, buen día, ¿la litiasis puede causar cistitis? ¿Qué es la litiasis? Primero vamos a definirlo. La litiasis es la misma presencia de cálculos. Okay. Digamos, coloquialmente esas piedras que presentan las pacientes, puede ser a nivel renal o a nivel ureteral. Este mismo efecto de que puede ocurrir la presencia o la baja de esos cálculos en algún tracto urinario puede condicionar a las infecciones urinarias por el reflujo que puede existir, la presencia de ellas en cualquier parte, bien sea en la vejiga, a nivel de los uréteres. Estamos hablando el cálculo ubicado en la vejiga. Acuérdate que cistitis es en la vejiga, ¿no? Entonces ya cuando estamos hablando ahí arriba, ese es otro, eso es una infección urinaria alta, eso es otra cosa. Entonces la presencia de un cálculo allí sí condiciona una cistitis. Nos hace un comentario Anderson Piña, dice, eso es muy común en los periodistas, quienes preferimos terminar las notas y aguantar las ganas de orinar. Yo creo que muchos colegas periodistas nos vamos a sentir identificados con este mensaje que nos hace llegar Anderson Piña, porque justamente estaremos o nos encontramos en una pauta donde, bueno, hay baño, hay mucho calor y tenemos que tomar mucha agua, pero no tenemos a lo mejor el tiempo para ir a orinar, no hay un baño, no hay el momento.
y pues muchas veces yo creo que es una es enfermedad el común en problema ha periodistas. sido como que dice ese aprendizaje conductual que tenemos, porque si tú te das cuenta y tú observas bien a un niño recién nacido, tú te das cuenta que ellos orinan cada 2 o 3 horas. ¿Eh? Entonces, ese es el ritmo normal de orinar. Lo que pasa es que la condición social nos va cambiando. Entonces, tú dices, no puedes orinar sino en el lugar socialmente adecuado, que es el Claro. baño. Entonces, a veces te dicen, mira, y más a nosotros las mujeres nos dicen, no vayas a entrar a un baño que no sea el de tu casa porque está sucio. Entonces, tú terminas aguantando las ganas de orinar y además no tomando el agua suficiente para no tener que ir a orinar. Exacto. Entonces, ¿qué es ahorita? Retomar de nuevo, decirle, mire, señores, el ritmo normal de orinar es cada 2 o 3 horas. Háganlo, ¿no? Y tomen sus 6 o 8 vasos de agua al día que son necesarios. Así que Anderson Piña, si usted está haciendo su nota, párese y vaya al baño y tome suficiente agua, ¿verdad? Y así todos Así los mismo. colegas No va a llegar a periodistas. la urgencia Y va a de poder, aguantarla y no, tener que y ir se al va a baño. poder concentrar mejor en el artículo que está escribiendo, porque tú sabes lo que es Total. horrible, está escribiendo y tú, escucha, tengo ganas de orinar, no puede ser. Es verdad. Nos pregunta Mari Anaís, dice, hola, la cistitis es grave, porque a mí me ha pasado que cada 5 minutos voy al baño y orino con flujo. Eso hay que descartar otro tipo de infecciones, bien sea vaginales. Y está la presencia de piuria, o sea, que es pus a nivel también a nivel de la orina. Entonces hay que ver si son complicadas o no complicadas, como hemos dicho anteriormente. Claro. Entonces, evaluar a la paciente, ver si es de la orina, lo que está saliendo, si es ese pus o ese flujo, o es realmente a nivel vaginal. Nos pregunta por acá cuál es tu caso, @cuál es tu caso. Dice, una infección urinaria puede afectar las relaciones sexuales en cuanto a infección. Sí, porque en realidad o sea, el roce continuo que hay con las relaciones sexuales hace justamente que la migración de esas bacterias sea mayor. Entonces, muchas veces, si esto pasa desapercibido, imagínate tú teniendo relaciones sexuales y además tienes dolor en hipogastrio, tienes ganas de orinar a cada rato, tienes ardor al orinar, es algo totalmente desagradable. Entonces, es algo de decir, mira, realmente consulten al médico y hay que recordar algo, la cistitis de la recién casada. O sea, Sí, eso por es aquí nos algo, Cambio de pareja. pueden hablar de la cistitis de la luna de miel. por supuesto, la cistitis de la luna de miel es muy frecuente, es más, no hay mujer que regrese de esa luna de miel sin cistitis, ¿no? Entonces, ahora tú les dices todas las medidas de prevención que hay que hacer, que orinen después de tener las relaciones sexuales, lo que me has comentado, tómese 8 vasos de agua al día, orine cada 2 o 3 horas, tenga una adecuada higiene íntima. ¿Okay? No use ropa de algodón. O sea, esas son las cosas que tú le dices y no aguantes las ganas de orinar. Entonces le dices, tome todas esas medidas de prevención. Si no tiene antecedentes de cálculo, les dice, toma jugo cítrico, o sea, jugo de naranja, jugo de parchita, jugo de limón, porque los cítricos te ayudan justamente a no tener infecciones urinarias. El cranberry, que ahorita se ha vuelto prácticamente fuera de nuestro alcance. Claro. Pero eso es algo así que me dice, luna de miel disfrutada, casi que cistitis garantizada, pero entonces tú ahora le dices, tome todas las prevenciones, pero la luna de miel es una sola. Es así. Con respecto al el comentario anterior, también hay que hacer una colación de que no las relaciones sexuales puede condicionar la infección urinaria, pero no es que sea contagioso. Que creo que Sí, había habíamos una dicho pregunta por allí ajá. de O sea, relación no de la es que cistitis con alguna tener infección. relaciones sexuales sea contagioso para favorecer una infección, pero el uso de cambios de pareja o alguna patología o alguna Ok. infección puede condicionar a la infección urinaria. Prevenciones, doctora, más allá de estas recomendaciones que nos ha dado la doctora Pellini, otras medidas de prevención para evitar esa cistitis. Primero, bueno, las pacientes tienen que ser pacientes sanas, buena alimentación, el ejercicio también, la higiene es sumamente. No es una higiene excesiva porque estamos, como hemos dicho anteriormente, puede barrer también la flora bacteriana. Una higiene moderada, limpiarnos de adelante hacia atrás para no arrastrar las bacterias de la dirección contraria. Orinar de 2 o 3 veces al día puede favorecer a que no exista ni siquiera la urgencia miccional y no esas células que también tenemos normalmente a nivel del epitelio en la uretra, haga ese reflujo y puede provocar lo que es la cistitis. La ingesta de líquido es importante porque puede hacer diluir a nivel de ese tipo de bacterias, a nivel de la vejiga, y orinar es lo más importante. Y el uso de las toallitas que ya muchos estaban decíamos. preguntando si Usarlas pero secarse luego. usarlas
o las toallitas diarias, de usarlas o no usarlas con frecuencia. Muchísimas gracias, doctora Aracelis Valenzuela, uroginecólogo, y la doctora Delma Pellín, ginecólogo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones y darnos esas recomendaciones tan importantes y tan interesantes que debemos tener en cuenta tanto mujeres como hombres. No, gracias a ti por la invitación, de verdad, y un llamado nuevamente a nuestras mujeres: por favor, no se automediquen, acudan al médico y sigan todas estas recomendaciones que les hemos dado, porque de verdad de esa manera serán mujeres más felices en esta época, como que dice, que estamos atravesando. Así es. Y con estas medidas yo creo que podemos, como quien dice...